de bienvenida a cargo hacia los directivos de la Universidad Técnica Particular de Loja y catedráticos universitarios de varios países a cargo del señor Leopoldo Ochoa Limón, alcalde de Cantón y Santa Cruz. Muy buenas noches a todos los presentes. Queremos saludar de manera especial al rector canciller de la Universidad Particular de Loja, Técnica Particular de Loja, el doctor Luis Miguel Romero Fernández, a la tan distinguida comisión que nos honran con su presencia aquí en nuestra querida isla de Santa Cruz. Saludar también a los señores concejales, concejala de nuestro cantón, al señor director del Parque Nacional Galápagos, el licenciado Muñoz, funcionarios del Parque Nacional, invitados especiales. Para nosotros es muy importante la presencia de la Universidad Técnica Particular de Loja, puesto que, como ustedes pueden ver, Santa Cruz y la provincia insular de Galápagos, una de sus actividades, en un 80%, es la actividad turística. Muchos jóvenes han tenido la oportunidad de poder trabajar y de poder estudiar. Es así que hay una gran cantidad de estudiantes aquí en nuestra población que han logrado sacar su título, egresar de la universidad y que hoy en día, si no son parte de la actividad turística, están en otro tipo de actividades dentro de nuestro mismo cantón. E inclusive muchos, ahora que veo aquí al capitán de la policía, hasta muchos policías ya han salido también como profesionales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ahora nosotros pretendemos, junto a la coordinadora y junto al rector canciller, hacer una infraestructura. Los recursos de ellos, nosotros hemos firmado un convenio para que la universidad pueda ejecutar un proyecto, porque obviamente como municipio este convenio lo firmamos, si no me equivoco, hace unos 2 o 3 años. Comprende que la municipalidad pueda aportar a la construcción de la Universidad Particular de Loja con materiales férreos como una contraparte para poder ejecutar este gran proyecto. También fue el sueño de un exalcalde, por ello se cristalizó. Recuerdo que en el entonces yo estuve concejal antes de ser alcalde, y ahí pues se le vendió a la Universidad Particular de Loja de una manera simbólica un terreno donde se construirá esta infraestructura, porque actualmente pues los jóvenes de la coordinación están en un local completamente privado. Así que esperamos muy pronto tener este proyecto ya cristalizado. Esperamos pues, obviamente a todos ustedes, señor canciller, a la dignísima comisión que se encuentra aquí presente, que puedan tener unos buenos días aquí, en unos buenos momentos en este último paraíso terrenal. Nosotros aquí pues, obviamente tenemos, como en todas partes, nuestros problemas sociales, nuestros problemas ambientales, pero estamos tratando de superarlos. Y ojalá que los técnicos algún día de la Universidad Particular de Loja podamos también contribuir a muchos proyectos que tenemos. De hecho, pues vamos a conversar con el canciller en relación a la planificación, que es una de nuestras debilidades que tenemos como ciudad. Así que esperamos también tener esa oportunidad de poder entendernos en este tema. Bienvenidos todos y gracias por la presencia aquí en nuestra ciudad. Intervención del padre Luis Miguel Romero, rector canciller de la Universidad Técnica Particular de Loja. Después de todo el serio, el cantón, señor director del Parque Nacional Galápagos, también la Joana Santana, que tuvo también, delegada por el señor alcalde, de visitar la ciudad para dar curso a algunos proyectos
Quisiera, en primer lugar, presentarles a alguna de las personalidades que nos está acompañando hoy con su dirección para entender qué significa lo que estamos queriendo hacer. En este caso es una visita política, pero no solo turística. Es siempre la relación universitaria incluye una serie de elementos que tienen que ver con el sentirse bien, estar en familia, pero ahí es donde se construyen los proyectos. La visita del mundo global, que es cosa de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Tecnología, Silvia y Alcalá, que es una construcción que son de la Universidad Internacional de Mediterráneo, en el área de Derecho Ambiental, precisamente. Está Fernando Cervantes, profesora de la Universidad Autónoma de México, la Universidad Sevillana de América, en el área de educación a distancia. Luego tenemos al doctor Raimundo Cea y su esposa, en el área de química, es el director de química de la UNAM también. Está el doctor Lorenzo García Vecchio, que es decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y también director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Está José Luis Pino y su esposa Teresa, que son ambos del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Estadística de la Universidad de Sevilla y el doctor José Luis Pino fue anterior director de universidades de Andalucía, en la zona sur de España. Está el doctor David Wilson, que es el equivalente al doctor de la Open University del Reino Unido. Luego Armando Villarroel, con su equipo del Consorcio Red de Educación a Distancia de las Américas. Y nos queda el doctor Paul Macapetris, que es alguien que usamos todos los días, cada vez que usamos los DNS, los indicadores de dominio o Internet, estamos apoyando a su aporte a nuestra organización. Y el doctor Andrés Rivera, IDEA, de la Universidad de La Salle, y también relacionado con los parques de tecnología, más algún equipo de nuestra universidad que nos está acompañando también. La idea de esta delegación de venir aquí es, como decía, por una parte, son todos personas con las que hemos trabajado en la universidad y necesitábamos mostrarle algo más del país que Loja. Loja es muy hermoso, muy interesante, pero queríamos mostrarle algo seguido de foro y no hay otro lugar como Galápagos para eso. Y además es un lugar para soñar que podemos hacer muchas cosas desde el punto de vista universitario. Como universidad hemos estado en Galápagos desde hace más de 20 años. Por tanto, realmente ha sido responsable de nuestra universidad de la formación universitaria de Galápagos, pero no queremos quedarnos ahí, queremos fortalecer primero nuestro centro, ya con el convenio que hacía referencia el señor alcalde, ya sigue en marcha, estamos ya poniendo en marcha la obra. Por tanto, dentro de poco tenemos un centro con todas sus instalaciones adecuadas no solamente a la universidad, sino a hacer más cosas con la sociedad a la que nos debemos. Recogemos la inquietud del alcalde para hacer muchas más cosas. Juntos podemos hacer maravillas. Y una de las cosas sobre las que quisiera hacer mención especial es un proyecto que hemos iniciado casi por casualidad. Lo presentamos a alguna autoridad de Galápagos hace tiempo, yo no creo que las cosas
mismos ecologistas estarían dispuestos a decir que no haya nadie en la Tierra, y con eso la naturaleza se conservaba mejor. Lo cual es verdad, pero no tiene sentido. Entonces, revivimos en aquel momento lo que ya habíamos hablado, recordando que Loja no es muy distinto de Galápagos en varios sentidos. No hay altas tasas de endemismo, pero es uno de los lugares de mayor biodiversidad, sobre todo vegetal, del planeta. Al mismo tiempo es un lugar un poco aislado, semi-isleño, no está rodeado de mar, pero está rodeado de abandono, y por tanto no es fácil que pueda desarrollarse con otros parámetros. En ese momento empezamos a relacionar lo que podría hacerse en el ámbito de lo que estábamos haciendo. Cuando empezamos con uno de los profesores que nos acompaña, que está con la cámara, parece fotógrafo, pero es el director de informática de la universidad, empezamos a soñar que Loja fuera valle de tecnología. Y así hablamos con los periodistas de que a lo mejor Galápagos podría ser una isla de tecnología. El sentido es que es una industria libre que puede conectar al mundo, que con una bandera como Galápagos tiene mucho más que además, tiene posibilidades de conciliar aquí muchos intereses, que no es destructivo con la naturaleza, al contrario, puede respetar la naturaleza, y al mismo tiempo que tiene la posibilidad de que las islas, y sobre todo la gente joven, no viva solamente de la naturaleza, porque al final uno termina odiando aquello que no tiene más remedio que ver todos los días y durante muchos años, ¿verdad? En cambio, si hay un contraste, un ámbito que permita a la juventud soñar, radicar un Galápagos, pero abierto, universal, soñar el futuro. Y los periodistas empezaron a relacionarse con ustedes, junto con Wendy, la directora de nuestro centro, y hablar, por ejemplo, con el señor alcalde, concitaron también el interés de los otros alcaldes, la concejala Joana Córdoba nos visita hace 2 meses, para ver lo que estamos haciendo allí. Y antes de un congreso que vamos a tener en Loja, pasado mañana, que tiene que ver con tecnología, y aprovechando que venimos por aquí, pues quise traer a este equipo formidable. Primero porque quería que conocieran Galápagos, porque son amigos de nuestra universidad hace tiempo, la mayoría de ellos, o sea, la mayoría de ellos hace tiempo, todos son amigos, ¿no? Pero la idea es que al mismo tiempo ellos se sientan embajadores de este proyecto en el mundo y podamos empezar a relacionar todo lo que estamos haciendo. El director nacional de Ejemplares, el secretario nacional de Planificación, ya a quien le comenté brevemente este proyecto, me pareció muy interesante, incluso estábamos pensando en algo así. Por tanto, podemos tener apoyo, nada menos que eso. La ministra Celi, también le comenté en una visita que hizo a Loja, y también yo no sabía, pero hasta después mandó a alguien a preguntar a nuestra gente cómo iba el proyecto. Es decir, que lo veía con el mensaje. Y sin duda eso puede ser una enorme riqueza para también multiplicar la efectividad desde lo técnico de la defensa de la naturaleza, que es bandera de la humanidad, naturalmente. Quisiera, en este sentido, para finalizar, dar la palabra a 3 representantes de los 3 medios para que en un par de minutos cada uno nos explique
autoridades de una parte de este, como usted bien le ha llamado, señor alcalde, segundo paraíso terrenal. No conocía el Galápagos y he quedado impresionado. Por televisión, por lo que se ve, por lo que se estudia, pero nunca imaginé que esto fuese lo que ha sido en este breve espacio de tiempo que hemos disfrutado. Pero yo no le vengo a hablar de las maravillas de Galápagos, ustedes las conocen. Yo brevemente darles también la enhorabuena porque cuentan ustedes con un centro de la Universidad Técnica Particular de Loja, y eso es un privilegio. Es un privilegio porque está más que demostrado, y yo en este congreso al que ha hecho mención el señor rector voy a tener ocasión, dos intervenciones, dos conferencias, y una de ellas de tratar de probarlo por si hacía falta, y parece que hace falta probar sobre la eficacia de la educación a distancia. Felicitarles porque tienen aquí un centro de esta prestigiosa universidad, no solamente prestigiosa en Ecuador, prestigiosa en América Latina, en lo que hace porque lo sabe hacer bien. De estas posibilidades que les está brindando la educación a distancia para que pueda ofertar simultáneamente cantidad de oferta educativa, de carreras, de estudios de posgrado, de cursos de formación, de reciclaje, de actualización profesional, que realmente ninguna otra forma de hacer educación puede llegar a estas personas que o bien por necesidades laborales, por obligaciones familiares, por enfermedad, por otro tipo de circunstancias, tienen en la educación a distancia la posibilidad de progresar y de hacer progresar a su entorno. Esas posibilidades de flexibilidad, de espacio, tiempo, ritmo de aprendizaje, que no lo puede llevar a cabo una educación de carácter más formal, más convencional, de carácter presencial, cara a cara. La flexibilidad que hoy aporta la educación a distancia permite que muchos de los ciudadanos de Galápagos, de Ecuador, del mundo entero, puedan, como digo, acceder al bien de la educación, en este caso al bien de la educación superior. Pero digo más, la eficacia, porque está más que probado, y en esto quiero poner énfasis en esa primera conferencia que tendré ocasión de pronunciar en el Congreso, la eficacia está más que probado, que es clara. El estudiante es más protagonista que ningún otro sistema. De todo lo que los pedagogos hablamos de actividad, de significatividad, la educación a distancia lo brinda, lo ofrece y lo exige en primer término. La eficacia está más que probada. Por eso me entristece que haya en algunos países, incluido Ecuador, pues dignísimas autoridades que ostentan cargos públicos importantes que pueden hacer afirmaciones como las que han llegado a mis oídos y han hecho, en este caso, en contra de la educación a distancia. Hoy eso no se puede afirmar. Hay argumentos contundentes, claros, evidentes, que demuestran lo contrario. Entonces, cuando alguien en un cargo público de relevancia hace unas afirmaciones y no se asesora, no lo estudia, no piensa antes lo que va a decir, eso puede hacer un daño. Yo tendría el placer y el gusto de poder conversar con esa persona y con otras para mostrarle con evidencias que la educación a distancia hoy muestra que es al menos tan eficaz que la educación informática. Eso está más que claro. Yo no quiero seguir ya, se trataba simplemente de hacerles una salutación, simplemente, como digo, siéntanse orgullosos de tener aquí el centro de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y señor alcalde, autoridades, ayúdenme porque un centro de una universidad, y digo bien, sé bien lo que digo, hoy es un foco de cultura, un foco de proyección, de actividad, de progreso, no solamente de los estudiantes que acuden a esos estudios, a esas carreras, sino de toda la ciudadanía, de todo lo que está en su entorno. Es de alguna manera un alma que le está dando vida cultural, vida de saber a ese entorno, que en este caso es la ciudad de San Pedro. Señor alcalde, como he dicho al empezar, enhorabuena y felicidades. Buenas tardes.
tardes, señor alcalde, señor rector referido de la Universidad Técnica Particular de Loja, autoridades, compañeros y población también de la isla de Santa Cruz de Galápagos. Yo quería en esta ocasión, y aprovechando también la oportunidad que me ha brindado el rector Pacinel, de decirme y de transmitir un poco, como en principio también por supuesto, la impresión que recibo en estos primeros días, acerca de la belleza de Galápagos y de la preocupación y de la sensibilidad actual que hay por conservar y por proteger todo este entorno. Todo ello creo que podría tener un punto de conexión, de confluencia con otra experiencia que he vivido a lo largo de los últimos 5 años. Ha sido mi contacto profesional con esta universidad, en particular con la Escuela de Computación de esta universidad, con la que hace esos años entramos en contacto porque había un grupo de profesores de tecnología que pretendían, que tenían mucha ilusión y motivación para formarse, para desarrollar su capacidad investigadora, en la que a través de los profesores de mi propia universidad, de la Universidad Politécnica de Madrid, que conocieron este modelo, todos quedaron impresionados acerca de la facilidad con la que aplicaban todo su esfuerzo y toda la inversión para mejorar el entorno en el que viven, en Loja. Y cuando veo en estos momentos, cuando veo que aquí en Galápagos y con toda esta situación que están y con la situación actual que están viviendo y con esas preocupaciones, cuando veo que tienen que hay unas posibilidades de Loja, hay un reto extraordinario que hemos pensado el sector también con la posibilidad de crear un centro de tecnología que permitiría transformar las economías actuales también y dar posibilidad a que se desarrollen, a que se resuelvan, a que se den respuesta a problemas actuales que aquí son mucho más sensibles, como la ecología, la sostenibilidad, etc. Bueno, pues veo con esa sensación que la universidad es una pequeña contribución, pero las posibilidades que pueden ser enormes de desarrollo de este conjunto de profesionales con los que he tenido relación y con los que siguen con gran ilusión intentando desarrollar todas esas capacidades. Por último, me gustaría agradecer y pedirles también este esfuerzo también para que estos sueños que se están exponiendo en estos momentos aquí, de la misma forma que los vemos desde fuera, desde otras universidades, también estén apoyos para que permitan transformarse en realidad. Nada más, muchísimas gracias por estar aquí. Yo les quería compartir hoy con ustedes pues, dos cosas. Últimamente, en los últimos años he tenido la suerte de vivir en muchos países y en muchas ciudades distintas. Y de alguna manera me gustaría hacer hoy un hincapié en algo que he visto que es común a todas estas ciudades, como es el factor multiplicador. Si tiramos un par de siglos para atrás, tenemos que la agricultura, después del burro, los bueyes, eran un factor multiplicador de la fuerza humana del mes 4 veces, con el buey a las excavadoras. Si ya tienes una excavadora, o un factor multiplicador puede ser de 100 veces tu fuerza humana. Si pones una máquina de vapor, la cosa va mejor. Cada vez tienes el factor multiplicador de esta tecnología es mayor. Estamos hablando de tecnologías de información, el factor multiplicador
estar en el mundo. Pero estar en el mundo quiere decir en cualquier sitio. Viviendo aquí, tenéis la suerte de estar en un paraíso. Yo creo, si os pudiera hacer la recomendación, sería que apostéis por Internet. Pero muy fuerte, es decir, fibra óptica. A día de hoy nadie se le ocurre montar una ciudad sin tener agua o sin tener un suministro de gas, de electricidad. Fijaros que hace 15 años no teníamos Internet en la mayoría de los países, excepto Estados Unidos, pero llevando 1994, todos nos acordamos. No había prácticamente. Y era complicado para los demás. Hace solo 5 años, las imágenes en Internet iban lentas. No acaba de bajar. Y no nos planteamos que hubiera vídeo. A día de hoy hay vídeo en Internet, en Google, en cualquier aplicación. Fijaros que las cosas corren mucho dentro de Internet. Por tanto, yo os digo, el tema de Internet está aquí para quedarse. Es algo que ya nadie discute, que es positivo. La primera intervención ha sido buenísima, pero esa calidad de esa educación tiene un solo punto que puede fallar. Parte, ya estoy por entendido que la universidad pues, da, digamos, el cobijo de todo, la parte de matriculación, la parte de selección de profesorado, de materiales, todo esto puede ser muy bueno. Pero si tenemos una conectividad irregular o incorrecta, todo esto se nos cae. Entonces, de alguna manera, yo les animo, porque estos días he pasado ciertos problemas, puede ser porque pues, fuera de fuera, pero para conectarme, y me sentía como decía, ostras, no puedo llamar o no puedo hacer algo que yo ya no utilizo para llamar al teléfono, lo hago todo por Internet. Y esto, que ahora me dicen, qué raro, que no, es esto. 2 euros, yo soy cliente de Movistar en España, llamar desde mi propia compañía, que es Movistar aquí, allí me costaba 2 euros el minuto. ¿Vale? Baratísimo. Coste de establecimiento de llamadas, 75 céntimos, además, más impuestos. Coste de llamada por Internet, 17 céntimos por minuto. Y esto aquí en Navarra. Entonces, yo digo, y si tenemos una buena conectividad, por un lado, los costes pueden ser municipales de conexión entre edificios, que si conectan serán menores. Este es el primer pensamiento que vamos a ahorrar costes de telecomunicación. 2. Si no solo el ayuntamiento, sino las empresas, sean turísticas, sean lo que sea, que envuelven al ayuntamiento, tienen una buena conectividad, están conectadas con fibra, bajan sus costes, suben su productividad. Y tercera cosa, si tengo toda esta fibra instalada, habrá empresas que se van a querer instalar aquí porque saben que un sitio, pues, bueno, y ya no digo que sean empresas de fuera, sino propios chavales jóvenes, digo chavales porque son gente con ilusión, de alguna manera a veces nos cuesta a los países meternos en Internet, pues que toda esta gente pueda crear empresas, que es la nueva ola de innovadora y de ciencia vendedora. Y nosotros lo que estamos haciendo desde la Salle Madrid es crear una red de parques de innovación con los cuales tenemos el placer de estar con los que sois bastante adelantados, tengo que decirlo, y de alguna manera, pues en 24 países latinoamericanos tendremos un parque réplica del parque de Madrid de España. Son parques de tecnología, son parques de servicios a las personas. No es una cosa rara, no. Estamos pensando en temas de accesibilidad, de barreras, en temas de tecnología, de la información, en temas de accesibilidad dentro de Internet. Y estamos, pues, de alguna manera conectando estos 24 parques para empezar a nivel mundial, precisamente para eso, para mejorar la calidad de vida de las personas. Y, pues, para terminar, quería decir que estoy muy contento porque Loja ya esté aquí, porque yo recuerdo que para
internacionales